Buenos días. Hoy se suponía que no iba a estar yo aquí, porque como algunos ya sabéis, pues hay un virus en mi casa de gastroenteritis. Empezaron en el colegio, compañero a compañero, le tocó a Israel, de Israel le ha pasado a Miri, de Miri a mí, y la última es Irene, que ha estado esta mañana, ha empezado un poco a vomitar. Y yo, pues, viendo cómo iba el proceso con Israel y cómo iba el proceso con Miri, pues yo ya estaba esperando lo que me iba a pasar, ¿no? Porque tú ya vas viendo cuál es tu futuro. Tú vas viendo cuáles son los pasos por los que van pasando ellos y tú ya sabes lo que pasa. Y de hecho ayer, cuando me empecé a sentir un poco mal, con angustia, dolor de estómago, un poco extraño, ayer no, antes de ayer, le dije, bueno, voy a disfrutar de mis últimas horas de libertad, porque yo sé que va a llegar un momento en el que voy a estar mal, ¿no? Entonces empecé a disfrutar de lo que era estar normal. Estar normal. Tampoco estaba muy bien, porque la garganta la tengo regular también, y empecé un poco a ver lo que era el futuro. Y por eso cuando ayer ya estaba mal, yo empecé a avisar a los ancianos y demás. Digo, mira, yo mañana creo que voy a estar peor que hoy, voy a estar hecho polvo, no voy a poder dar el mensaje de nada, así que bueno, pues Dios me ha dado gracia para poder estar. Pero esto también quiere decir que no os acerquéis a mí, ¿vale? Porque en cualquier contacto, en cualquier cercanía, pues os puedo contagiar, así que vamos a mantener un poco la distancia. Cuando nos despidamos con la manita a lo lejos, porque es un virus que es muy pesado, es muy pesado. Y como yo sabía lo que me iba a pasar, pues hice una cosa. Y dice, bueno, pues si yo sé que me estoy empezando a sentir mal y que voy a empezar con el virus, voy a dejar de comer. Entonces ya ayer sábado ya no comí nada. No comí nada. Por la tarde empecé mal, pero ya es que no había comido nada. Porque sabía que todo lo que iba a comer lo iba a echar. Iba a ser mucho peor, así que empecé a hacer ayuno. Llevo sin comer desde el viernes. Y esto quiere decir que podríamos decir, a veces, sobre todo le pasa mucho a las madres, ¿no? Cuando un hijo no se salta una comida es como una desgracia, ¿no? Como te vas a morir. ¿Cómo no vas a comer? Tienes que comer algo, porque no pasa nada. Llevo desde el viernes sin comer y no tengo ningún problema. No me estoy muriendo, no me estoy arrastrando, tengo mis fuentes de almacenamiento, no hay ningún problema. Yo ya me estaba preparando desde antes para lo que me iba a pasar. Y por eso yo lo estoy llevando mucho mejor que Miri. Lo estoy llevando mucho mejor que Israel. No sé si será por eso, por mis defensas, no lo sé. Pero el caso es que no haber comido me ha hecho que mi estómago no tuviese que evacuar tanto, sino que ahora estoy mucho mejor. Nosotros tenemos que prepararnos para lo que sabemos que va a llegar. Y eso es lo que hizo el pueblo de Dios desde el comienzo. Empezó a prepararse porque sabía lo que iba a venir. Pero se centraron tanto en la preparación que se olvidaron en lo que iba a venir. Y me voy a explicar en esto. Cuando nosotros leemos el capítulo 3 de Gálatas, Pablo está haciendo una corrección teológica muy importante. Y aquí es donde llega la pregunta. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Nunca os lo habéis pensado? ¿Nunca os habéis hecho esa pregunta o habéis reflexionado sobre ello? Porque bueno, en el Nuevo Testamento sí, está Cristo. ¿Pero antes? Y mucha gente dirá, no, pues a través de la ley. Sin embargo, nosotros vamos a leer en el capítulo 3, y no vamos a meternos mucho en una clase teológica, pero vamos a ver qué es lo que está explicando Pablo sobre esto. Pablo, primero lo que hace es enfadarse en el capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Repito, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Había en ese tiempo una corriente que empezó a llegar en la iglesia de los Gálatas, en Galacia, que querían otra vez llevar a los creyentes a vivir en la ley, a vivir en la preparación para la obra de Jesucristo. Y por eso entonces les empieza a decir, ¿qué pasa?
que todos recibisteis el Espíritu, ¿por qué? ¿Por las obras de la ley o por el oír la palabra y tener fe? Empieza, luego les dice necios otra vez, y dice, ahora vais, donde habéis empezado por el Espíritu, ¿vais a acabar otra vez en la carne? ¿En el humanismo? ¿En las obras de uno? Dice, ¿habéis padecido todo esto en vano? Les dice a los Gálatas. Y al final le hace una pregunta. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y hace esa relación entre lo que era la ley, el humanismo y las obras, y lo que es la gracia, la fe y la obra de Jesucristo. Y lo que para nosotros es normal y es obvio, para ellos no lo era. Porque ellos estaban otra vez pensando en que tenían que volver a la ley y cumplir la ley para poder obtener la respuesta. Pero es que Pablo, en el versículo 6, el capítulo 3 de Gálatas, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó y obtuvo la justicia. Y sigue, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No es por ley, es por fe, porque además a Abraham no se le da la ley, a Abraham se le da esa justificación por la fe y se le promete, como va a decir después Pablo, que su simiente, está hablando de Cristo, sería esa descendencia que obtendrían la respuesta. Versículo 11, y que por la fe, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Aquí ya Pablo remata el texto. Nadie se justifica con Dios, o como lo diría otra versión, nadie restituye su amistad con Dios a través de las obras de la ley. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos Gálatas? Estaban otra vez volviendo a un humanismo y volviendo a algo que nunca les había dado respuesta, ni ahora tampoco. Habían vuelto a la preparación en vez de disfrutar de lo que Dios les había traído. Y además concluye esa frase con es evidente. Para Pablo era totalmente evidente este aspecto. Y así es como Pablo dice, porque el justo por la fe vivirá. La segunda parte del versículo 11. ¿Dónde más dice esto Pablo? Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. No vamos a decir que sea un lema suyo, porque solamente lo tenemos en dos veces, pero es algo que le cautivó cuando él leía a Habacuc y dijo, es verdad, es que el justo por la fe vivirá. Y esto es desde el principio, porque la fe es lo que nos da respuesta. Dice en el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es decir, los que hablan conforme la ley piensan que haciendo buenas obras van a obtener la respuesta, pero no es la verdad. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todo el rato la palabra central es fe. Todo el rato es fe, no son obras, es fe. No es tu esfuerzo, es fe. No es el humanismo, tu capacidad, tu esfuerzo, otra vez. Es la obra de la fe. Y en el versículo 19 vuelve a decir, entonces, ¿para qué sirve la ley? Que ahí está la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Para qué está la ley entonces? Si la ley no me va a dar la salvación, entonces ¿para qué sirve? Si la ley no daba la salvación al pueblo de Dios, ¿para qué Dios pone una ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es decir, fue una preparación para que el pueblo de Dios se diese cuenta de su condición pecadora y de la necesidad de Cristo. Para eso estaba hecha la ley. Una preparación mostrando cuál es nuestra culpa, cuál es nuestro estado y cuál es nuestro pecado. Y para que al mismo tiempo estuviésemos mirando hacia lo que estaba por venir. Lo dice de una forma muy clara en el versículo 24.
Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y aquí llega la pregunta, ¿qué es un ayo? ¿Qué es un ayo? Porque cuando yo voy a las otras versiones, y por ejemplo, cuando yo voy a la versión de la palabra, Biblia de la palabra, dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Bueno, perdón, esto es lo que dice Nueva Versión Internacional. Nuestra guía encargado de conducirnos a Cristo. La versión de la palabra dice, así fue como la ley nos condujo hasta Cristo para que recibiéramos la salvación. Pero, ¿por qué Reina Valera dice la palabra ayo? ¿Por qué se complica tanto? Pues esto es algo que es muy importante. La palabra ayo es un término que es una traducción que viene del griego, de donde viene, por ejemplo, la palabra pedagogo. Literalmente el término es paidagogo, ¿vale? Para los que tengan interés en ello. ¿Quién era un paidagogo? ¿Quién era un ayo? Era aquel que en el mundo grecorromano guiaba a los niños desde pequeñitos en toda su infancia, adolescencia y hasta la juventud. No era un maestro como nosotros lo entendemos en el punto de, bueno, pues tú te sientas aquí, yo te doy clase. Los ayos normalmente eran esclavos, levantaban a los niños, los llevaban al colegio, les llevaban las cosas, se preocupaban de que en el colegio fueran buenos estudiantes, les recogían, los llevaban a casa, los acompañaban por la calle, les decían cómo tenían que andar, cómo tenían que hablar, cómo tenían que comportarse con los demás. Era un mentor, era un tutor de vida, en ámbitos muy dispares, en la ética, la moral, el comportamiento, todo. Así que, ahora que entendemos lo que es un ayo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro guía. Es decir, ¿para qué sirve la ley? Para que nos hiciese de guía. No para darnos la salvación, sino para hacernos de guía, para llevarnos a Cristo. Es decir, la ley es lo que te está llevando a Cristo. ¿O para qué se hacían los sacrificios? ¿Por qué toda la semejanza entre Cristo y el sacrificio del perdón de los pecados? Todo es la preparación para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No por las obras de la ley, es por la fe en Cristo. No es por la religión protestante, evangélica, bautista, como quieras llamarlo. No es la fe en Cristo lo que nos hace estar juntos. Por eso cuando estamos gente de otras denominaciones, yo siempre pongo ahí el esfuerzo. No importa lo que tú seas, no importa de dónde vengas, somos uno en Cristo. El otro día, hablando con un pastor de un contacto de otra persona, es otra historia, él se presenta como pastor de la iglesia pentecostal de Madrid y tal, no sé qué. Digo, mira, me da igual, no, tampoco le voy a decir, oh, pues yo soy bautista, ¿no? ¿Qué más da? Si somos todos de Cristo y somos todos una familia. Pero todo esto viene de la fe y además de una fe la cual ya no nos hace necesitar un ayo. ¿Qué quiere decir? Que los niños de la antigua Grecia y Roma, una cultura extendida en aquel tiempo, por eso Pablo utiliza la palabra ayo o paidagogo, porque era algo normal y común, cosa que él había tenido. Él había crecido con un tutor, con un maestro que le hubiese llevado de esta forma. Pero ¿sabes hasta qué edad? Hasta los 18. A los 18 tú ya eres mayor. Tú ya no necesitas un tutor. Tú ya no necesitas a alguien que esté detrás de ti. Tú ya a esta edad tienes que saber por ti mismo. Por eso Él nos dice, ahora ya que ha venido Cristo, ya no es necesario la guía de la ley
porque ya está el cumplidor de la ley, ya está aquel que mira la ley, que es Cristo. Ya no es la religión, es Jesucristo. No es una tradición, es Jesucristo. Esto es lo importante. Y eso es lo que marca un antes y un después. Por eso, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se obtenía la respuesta? Mirando hacia adelante, hacia la obra de Jesucristo, sin conocerlo, sin saber su nombre, sin haberlo visto, pero era la preparación para Jesucristo, y cuando Él llega, ya está. Por eso Él dice en la cruz, consumado es. Ya está la obra hecha, ya está todo lo que se venía preparando desde hace siglos, ya está cumplido. Lo que se habló en Génesis 3:15 ya está en Cristo, ya está en mí. Yo ya muriendo en esta cruz, se termina todo. El pastor Brian nos hace una pregunta. En Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Cuándo ocurrió eso? Esperanza se tiene que acordar. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo se aplastó la cabeza de Satanás, de la serpiente? En la cruz, en el momento de morir. Porque ahí toda nuestra culpa se fue. Se fue. En el momento en que Jesucristo murió, también murió nuestra culpa, nuestro pecado. También nosotros estábamos ahí en esa cruz. Lo que pasa es que Él lo hizo por nosotros. Así que ya no necesitamos un ayo. Ya tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y somos uno en Él. Ahí después es cuando ya llegan los versículos que hemos leído, 27, 28 y 29, donde no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Es decir, no hay condición. Y aquí habla ni judío ni griego. En el sentido de la religión, para ellos había dos personas, que eran o los judíos, nosotros, o el resto. Llámalo griego, llámalo gentil, no importa, es el término que utilizaban. Por eso cuando se habla de Timoteo decían que él era de padre griego, es decir, gentil. Ni siquiera era judío, no era simpatizante. Posiblemente pues sería una persona que no compartiría ni el evangelio ni el amor de Dios. Ni judío ni griego, ya no existe la distinción entre los míos o los tuyos. Se acaba la tradición, se acaba lo férreo, lo acartonado de ese pensamiento religioso, se rompió, porque ahora ya somos todos uno a través de Cristo. Tampoco ni esclavo ni libre. Y entendemos aquí que la esclavitud en aquel tiempo era una esclavitud que muchas veces era para pagar deudas. Muchas veces las personas eran esclavos para pagar una deuda. Era la única forma de pagar una deuda. Oye, pues me ha salido mal un negocio, te debo tanto, pues voy a servirte. Y te serviré X tiempo hasta que ya se cumpla mi labor. Ni esclavo ni libre. No hay nadie por encima, no hay nadie por debajo, no hay nadie dueño de otra persona, ni nadie que es que pertenece a otro. Todos somos de Cristo. Ni tampoco hombre ni mujer. Hasta ese punto, Pablo está rompiendo la mente de los gálatas. Ni en lo social, ni en lo religioso, ni tampoco en lo natural hay esa distinción, por lo que siendo hombre y siendo mujer somos uno en Cristo. No hay diferencia dentro del Evangelio en este sentido. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y termina aquí el capítulo 3 de Gálatas. Este es el punto. Nosotros podemos decir, bueno, nosotros ya lo hemos superado. Estamos ya en el año 2024, ¿vale? Ya hemos superado esas cosas. Eso eran problemas del primer siglo. Problemas del primer siglo. ¿Vale? Es decir, el problema de la ley, eso queda ahí. Ahora, bueno, sí, hay muchos creyentes que siguen muchas tradiciones judías y tal, pero no es ese aspecto, no es ese problema. Sin embargo, nosotros seguimos sin disfrutar
de la fe y de la gracia en Cristo. Vale, no es el problema de la ley. Otras tradiciones también tenemos, otros pensamientos también tenemos, otras costumbres están en nuestra vida que nos impiden disfrutar plenamente de la obra de Cristo. Vale, no es el problema del judío, no, pero será el mío, me da igual lo que es. ¿Por qué yo no puedo disfrutar plenamente de la obra en Cristo? Yo no puedo decir, ya está, aquí se acabó la cosa. ¿Por qué yo no puedo tomar Juan 19:30 y decir, consumado es? ¿Por qué sigo preocupado? ¿Por qué sigo con miedo? ¿Por qué sigo angustiado? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué yo no puedo de verdad disfrutar de 2 Corintios 5:17? Soy una nueva criatura en Cristo. ¿Por qué yo no puedo disfrutar de Juan 1:12? Ahora soy un hijo de Dios por querer y guardar el nombre de Cristo. ¿Por qué seguimos enfrascados en los mismos problemas una y otra y otra y otra y otra vez? ¿O es que no nos pasa eso? Porque no hemos entrado dentro de esa respuesta. No hemos entrado dentro de esta respuesta. Dice la palabra, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Habrá alguien en la Iglesia Católica que dirá, ¿ves? Si no estás bautizado, no eres de Cristo. Por supuesto que no está diciendo esto. No está diciendo esto. ¿Qué quiere decir? Si tú no eres bautizado, si tú no mueres y vuelves a nacer en Cristo, si tú no tienes ese renacimiento, esa reconversión, o como podríamos decir, esa recreación en Cristo, no tenemos la respuesta. Y ahora todos me diréis, no hombre, yo sí he sido bautizado, no solamente he hecho el acto simbólico, sino que yo mismo he aceptado a Cristo y por lo tanto ha muerto en mi antigua condición y tengo ahora nueva en Él. Digo, sí, vale, todos estamos bautizados, supongo. Pero ¿por qué aún a veces, muchas veces, y en ocasiones casi siempre, vivimos como nuestra antigua condición? ¿Por qué no entramos de lleno en esta nueva condición donde la fe en Él nos hace tener una gracia absoluta? ¿Por qué? Es una fe que tiene que estar en lo que ya Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué yo sigo atrapado en este aspecto? Porque no cambio lo que está dentro de mí. Y era difícil. Fíjate lo difícil que era que todo lo que los Gálatas habían experimentado en Cristo, habían visto y habían escuchado de Él, y estamos hablando de personas que habrían visto a Jesús resucitado y que habrían escuchado como otros lo habían visto. Y oye, no es que te lo cuenten 2000 años atrás, es que te estaba llegando mucha gente diciendo, yo lo he visto con mis propios ojos, 1, 2, 3, tantas personas. ¿Por qué aún los Gálatas eran capaces de dar un paso atrás y volver a aferrarse a la ley como un método para obtener la respuesta? ¿Cómo es posible que los Gálatas, como dice Pablo, habiendo hecho maravillas a través de la obra del Espíritu, hubiesen dado un paso atrás? Si habían visto, habían escuchado y habían experimentado. La respuesta es, había tanto guardado dentro de ellos que no podían disfrutar de una forma plena en Cristo. Por esto Pablo se enfada y lo pone con mayúsculas, oh Gálatas insensatos, y luego les llama necios en el versículo 3. Necios, por no decir otra palabra. No sé cuál es la traducción en otras versiones. Lo voy a ver ahora en vuestra insensatez, o tan torpes son. Torpes, insensatos, necios, son las palabras que pueden traducirse de lo que Pablo ve en los Gálatas. ¿Pero por qué? Porque toda su vida estaban viviendo bajo la ley, les costaba vivir bajo la gracia. Tanto. El otro día vimos una película, otra vez, que se llama El náufrago. Yo creo que más o menos todos la conocéis, Tom Hanks. Él trabaja para una empresa de reparto internacional, para FedEx, y su avión se estrella, cae en una isla, y en esa isla vive durante 5 años.
Y cuando él vuelve otra vez a la civilización, lo siento por el spoiler para los que no lo habéis visto, pero es del 90 y pico, habéis tenido tiempo. Cuando él vuelve, él duerme en un hotel. ¿Pero sabéis dónde duerme? En el suelo. ¿Por qué? Porque estaba tan acostumbrado a dormir en duro en suelo que ya lo cómodo y lo placentero se le hacía extraño. Continuaba con sus viejas costumbres. Y supongo que eso será verdad, será normal. Nosotros hemos vivido tanto tiempo, bajo nuestro pensamiento, bajo nuestras creencias, bajo otras cosas que no son el Evangelio, que cuando ahora yo quiero disfrutar de la gracia, me cuesta. Y a veces me veo en una habitación de hotel con una cama cómoda, blandita y calentita y acabo durmiendo en el suelo. Y hacemos esto todos los días. ¿Por qué no podemos disfrutar de una forma plena? Porque tenemos mucho guardado. Estoy seguro de que algún día ese hombre diría, bueno, voy a subir a la cama y continuaría durmiendo en la cama, seguro. Pero hasta entonces nos perdemos muchas bendiciones y muchas respuestas. No porque vivamos conforme la ley mosaica, sino porque vivimos bajo la nuestra, bajo nuestro pensamiento, bajo nuestro humanismo, nuestra religiosidad, nuestro legalismo, bajo nuestro antiguo yo, todo lo que se ha grabado, lo que es una raíz en nuestra vida y nuestra naturaleza. Si yo no cambio eso, no voy a salir de ahí. Sí, estaremos en una habitación de hotel fantástica, pero estaremos durmiendo en el suelo. Y es una pena que tengamos que dormir en el suelo. Es una pena. Es una pena que nos perdamos tantas respuestas, aun siendo salvos, por no disfrutar de todo lo que Dios tiene en nosotros. No podemos dejar que lo que Satanás ha guardado en nosotros durante tanto tiempo, nuestras heridas, nuestros pensamientos, prejuicios y pensamientos, nos arrebaten la respuesta de ser esos hijos de Dios que disfrutan plenamente de su Padre. Porque aquí los niños nos dan una lección. Los niños piden sin problema. Y cuando quieren algo te lo piden. Y cuando quieren comer algo te lo piden, repiden e insisten. Y son pesados, los niños son muy pesados. Mucho. ¿Por qué? Porque saben que su padre y su madre tienen la potestad de darles cualquier cosa del universo. Luego ya se darán cuenta de que no, pero piensan que sí. Nosotros tenemos un Padre que sí tiene todo el poder de darnos todo lo que hay en el universo. Pero ¿por qué no lo disfrutamos? Cambia lo que está grabado y disfruta de que somos uno en Jesucristo. Somos una familia, somos un equipo. Vamos a disfrutar de esto. Por eso es tan importante que nosotros demos culto. Y volvemos al término que utilizamos tantas veces, 24 horas. Cuando yo tengo ese tiempo de concentración y vivo en esas 24 horas, cambio lo que se ha guardado dentro y grabo lo que Dios quiere grabar en mi vida. Si yo no saco todo eso y lo voy quitando, Dios no puede trabajar en mí. Es muy difícil. Si yo no pongo esas raíces en el lugar correcto, nunca voy a dar ese fruto. Por mucho que me esfuerce, no voy a dar ese fruto. Y al final mi naturaleza será la que será. Por eso os bendigo en el nombre de Cristo Jesús, para que tengáis la gracia y tengamos la gracia. Aquí yo soy el primero que me pongo como ejemplo, que tengamos la gracia para poder disfrutar de la obra plena en Cristo, para que tengamos la gracia, bueno, no voy a decir la gracia, porque es una mala expresión, para que tengamos la determinación de vivir esas 24 horas y de vivir esos tiempos de concentración. La gracia llegará después. Primero determinación y luego gracia. No esperéis la gracia para tomar determinaciones. Si tengo que esperar,
voy a morir sentado. Primero determinación y luego llega la gracia. Primero 24 horas, luego llegan las respuestas. Primero la concentración, luego llega la sanidad a mi vida. Y cuando eso ocurra, yo podré decir, todo está hecho en Cristo, ya se ha realizado toda la obra. No hay preocupación. Hermano, si te preocupas, aunque sea técnicamente natural, piensa, no, para un creyente no es natural. No te fustigues, sino piensa, ya está todo hecho, ya tengo yo a Cristo, soy hijo de Dios, ¿por qué me voy a preocupar? No te preocupes. Deja toda esa carga y esa preocupación en Cristo Jesús, que es lo que Él nos dijo cuando estaba en la tierra. Cuando tengas miedo, piensa, ay, ¿por qué tengo miedo si Dios está conmigo? Si tengo ejércitos de ángeles a mi alrededor. Cuando os montéis en un coche, no hace falta que oréis por el viaje. Está bien, hacedlo si queréis, está bien, es correcto, pero ya Dios estaba con vosotros antes y tenéis ángeles a vuestro alrededor. Id confiados. Cuando vayáis a comer, no hace falta que oréis, porque ya Dios os va a bendecir y ya Dios esa fuerza os la va a dar para hacer la evangelización del mundo. Orad las 24 horas, no solo en pequeños momentos como costumbre, 24 horas. Vamos a terminar con esas últimas palabras de Gálatas, del capítulo donde dice, del 27 al 29, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que, hermanos, disfrutemos de esta herencia absoluta en Cristo Jesús.